Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Quiero hablar de algunos tópicos tocantes al regreso de Jesús. Hoy vamos a recoger algunas espiguitas por ahí que queremos enfatizar, hermanos amados, porque creemos que la venida de nuestro Señor cada vez está más cerca de nosotros que cuando creímos, dice la palabra. Los acontecimientos mundiales, mire el día de ayer, el ataque sorpresivo iraní en contra de Israel, como respuesta a un ataque que Israel llevó a cabo en los primeros días de este mes, ¿verdad? A ese lugar también, al consulado parece que fue, atacó Israel y ahora un contraataque iraní, pero se pone la situación bastante compleja, hermano, porque recientemente la Organización de las Naciones Unidas también se reunieron para pedir un alto al fuego a Israel, ¿verdad? Por el ataque que ellos recibieron en la Franja de Gaza. Y es increíble, hermano, que la mayor parte de naciones votaron para que se detenga el fuego. No les importa a ellos saber que hay más de 100 rehenes todavía detenidos, ¿verdad? Por ese movimiento islámico Hamas. Entonces al mundo como que no le importara, son indiferentes a lo que le pasa a Israel. Y es el cumplimiento bíblico de Zacarías capítulo 12, que habla que Israel va a ser copa de vértigo y piedra pesada para las naciones, y al final profetiza Zacarías que todas las naciones van a abandonar a Israel, hermano. Aún el aliado de toda la vida que es Estados Unidos, en cualquier momento puede aparecer algo. Si de hecho ya hay división interna en Israel entre el presidente y el primer ministro que no logran acuerdo, ¿verdad? Uno está a favor del apoyo norteamericano y el otro no. Y una casa pues dividida no prevalece. Entonces creo que son aspectos escatológicos, hermano, que nos están gritando que el Señor pronto vendrá por su iglesia. Tenemos que estar preparados. Recuerda que el día 8 del eclipse solar, yo les dije que después del eclipse van a haber cambios sociales, políticos y económicos, y vamos a empezar a ver esto de una manera muy vertiginosa, muy rápido, hermano. No se asuste usted por los acontecimientos. Por eso, hermano, yo le aconsejo que si tiene planes a largo plazo, por favor, dentro de los planes incluya a Jesús, porque es el plan más seguro para nosotros. Lo demás, hermano, al final se va a quedar aquí en la tierra. Mejor preparémonos para lo eterno. Pongamos nuestra mirada, enfoquémonos en las cosas de arriba más que en las de la tierra, porque nuestro bendito Señor pronto vendrá por nosotros. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Es una bendita anunciación que nos debe traer confianza y seguridad, ¿verdad? Aunque este asunto bélico se esté poniendo cada vez más complicado, porque usted sabe la relación que existe entre Irán y Rusia, que no es una unión afectiva, hermano. Esos no se quieren, pero como tienen los mismos intereses, tienen que buscar un tándem, una unión que les dé fuerza para que se cumpla lo que ellos le llaman el sharp power, que significa el poder destructivo o el poder agudo, ¿verdad? La unión entre Rusia e Irán. También China es un aliado. Bueno, eso ya comienza a pintar un panorama complejo, hermanitos amados. Pero bueno, para nosotros es el momento de que podamos levantar nuestra cabeza y que estemos preparados, porque nuestra redención se acerca cada vez más y más. Lo escatológico a usted y a mí no nos tiene que asustar, sino que nos tiene que motivar para estar preparados para el encuentro con el amado. Amén. Pues algo de eso vamos a platicar esta mañana. Génesis capítulo 50, versículos 24 en adelante. Por favor, vamos a leer 2 versículos nada más. Dice la palabra, si está conmigo allí. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto.
Que el Señor bendiga su palabra. En estos versículos, hermanos, encontramos las palabras proféticas de José, anunciando la visitación del Señor y el tiempo de liberación de la esclavitud que el pueblo sufrió por 4 siglos, estando esclavizados en Egipto. Pero me llama la atención cómo José mantuvo, hermano, la revelación, porque le tuvieron que haber anunciado. Alguien le tuvo que haber mostrado que vendría un tiempo de liberación para el pueblo, para que ellos salieran de esa tierra extraña y ajena llamada Egipto y que fueran a constituirse al lugar que Dios había preparado para ellos, la tierra de Canaán. Y me llama la atención, hermano, la promesa que mantuvo José, que estando ya en el momento tal vez más complejo, en la línea divisoria que los separaba de la vida presente con la vida eterna, él les hace jurar diciendo: yo sé que Dios los va a cuidar y Dios los va a sacar de la esclavitud. Él va a quebrar estas cadenas de esclavitud y por favor les pido que no vayan a dejar mis huesos en esta tierra extraña. Los hizo jurar que el día que el Señor les diera liberación, que lo sacara de Egipto, que se llevaran sus huesos para que reposara en la tierra donde Dios les prometió que sería la tierra de su asentamiento, hermanos, como una promesa divina. Ahora me ponía a pensar que día a día los huesos de José le ministraban esperanza al pueblo de Israel que estaba oprimido. Dice la palabra que gimieron a causa de su esclavitud, porque la esclavitud era una explotación faraónica intensificada, donde los oprimieron a tal punto, hermano, que no les daban materia prima y los obligaban a que produjeran el doble de lo que tenían que producir normalmente. Y dice que el pueblo gimió a causa de su esclavitud. Y qué lindo es leer cuando dice la palabra que se acordó Dios de la promesa que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo creo que la palabra más exacta, hermano, para traducir no es la palabra "y se acordó". La palabra hebrea más apunta al hecho de que Dios confirmó o Dios ratificó lo que le había prometido a los patriarcas. Porque Dios no padece de amnesia. A Dios no se le olvidan las cosas, hermano. Él es Dios y Él se recuerda de todo lo que promete, pero tiene tiempos, eso sí. ¿Por qué Dios tardará en el caso de Israel? Tardó 4 siglos, 400 años, hermano, para poder mover su mano y sacarlos de ese lugar. ¿Qué le querría Dios enseñar a Israel? Y a eso me lleva a pensar que las circunstancias que vienen a nuestra vida, que muchas veces son adversas, que muchas veces son prolongadas, hermano. Hay pruebas que se mantienen y se van prolongando y uno se siente mal. A veces la fe hasta desfallece en los momentos de adversidad. Pero yo me pregunto, ¿qué estará trabajando Dios? ¿Qué estará haciendo Dios a través de esa circunstancia? Por eso debemos de mantener siempre un espíritu de gratitud. No importando lo que venga a nuestra vida, tenemos que estar agradecidos con el Señor y tenemos que decirle: Señor, gracias, porque en medio de toda circunstancia difícil, sabemos que tú estás con nosotros para fortalecernos, para animarnos y para impulsarnos a avanzar y seguir siempre, siempre hacia adelante y nunca, nunca retroceder. Aleluya. Démosle fuerte esas palmas al bendito Rey, hermanos amados, por favor. Porque hay propósitos grandes y eternos en el Señor. Entonces yo me pongo a pensar cómo los restos de José le ministraban esperanza al pueblo. Y llegó el momento en el que Dios cumplió su promesa por medio de Moisés, que llevó los huesos de José a Canaán. Entonces, hermano, si los restos mortales de un hombre que como no fue obediente a Dios, fue justo, fue íntegro, ministraron esperanza, ¿cómo no lo hará la promesa de aquel que venció la muerte y que sus restos no se quedaron en la tumba? Porque el poder del Padre lo resucitó glorioso al tercer día, hermano. Y ahora está el Señor sentado en gloria, bendiciendo su casa y a su iglesia. Eso nos tiene que dar esperanza. Eso nos tiene que reconfortar, hermano, pero tenemos nosotros que afianzarnos de la promesa divina, afianzarnos de la palabra del Señor y que el Espíritu Santo nos traiga el rema,
la marca interna a nuestro espíritu para que la palabra sea creída. Ayer le compartía a los jóvenes en un tiempo de retiro muy bonito, por cierto. El Señor los ministró de una manera muy especial a los jóvenes y les compartía acerca del verdadero discipulado. Y leíamos, hermano, en la palabra, si gusta, léalo conmigo como un paréntesis, ¿verdad? Mateo capítulo 11 y versículo 20. Le voy a leer una versión que sea más entendible, ¿verdad? La Reina Valera dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades donde la mayoría de sus milagros habían sido hechos, porque no se habían arrepentido. Dice acá, la versión Palabra de Dios para Todos, me gusta mucho, dice: luego Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Y por qué lo reprendió? Dice la versión PDT: porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Eso lo compartí el día miércoles también con las damas, ¿verdad? Y fíjense que cuando encontré esta versión, hermano, de verdad que en mi espíritu comencé a saltar de alegría. Porque dice que Jesús reprendió a las ciudades donde hizo la mayoría de sus milagros. Entonces, hermano, ¿será que los milagros convierten? ¿Ah? ¿Será que los milagros convierten? ¿O será solo para provocar emociones nada más? Y aquí no los hizo cualquier persona, los hizo el Cristo de la gloria, Jesús, hermano, nuestro Señor. Hizo los milagros, pero dice que reprendió a las ciudades porque vieron sus milagros, hermano, portentos y maravillas, pero no cambiaban su vida, ni se apartaban del pecado. Por eso le digo que el miércoles en mi espíritu yo estaba saltando de gozo. ¿Por qué? Porque me puse a pensar, si con la predicación y las señales de Jesús la gente no cambiaba, ¿qué puedo esperar yo con mi predicación? Esa me da paz a mí, ¿verdad? Pero mire cómo se van poniendo complejas las cosas. Porque estamos viviendo tiempos, hermano, en los cuales tenemos que afianzarnos al Señor. Y como dice Hebreos 11:6, por la fe acercarnos al Señor, creyendo que Él existe. Porque el que se acerca a Dios, dice, ¿verdad?, debe creer que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Porque, hermano, este bendito Dios que tenemos tan maravilloso realmente se excedió en misericordia, hermano. No solo pagó una deuda que nosotros nunca hubiésemos podido pagar porque estábamos literalmente hundidos en el fango y en el pecado, pero apareció el Señor e hizo un intercambio totalmente irrazonable e ilógico, donde Él intercambió su vida pura y santa por una vida corrupta como la que teníamos nosotros, hermano, que era imposible que la cambiáramos. Y el Señor nos ofreció ese intercambio: dame tu vida chueca, ¿verdad? Dame tu vida arruinada y yo te voy a dar mi nueva vida pura, perfecta y santa. Y en ese momento nos transformó el bendito Señor. Entonces ahora debemos de creer que Él existe. Pero el punto es este: el Señor nos redimió, pero, hermano, ahora viene Dios, y ahora que nos ha redimido, dice que a los que le buscamos, Él nos va a galardonar, nos va a dar recompensa, nos va a dar premio. Sumado a lo que el Señor ya hizo, todavía Él nos bendice con galardones. Pero por eso dice la palabra que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Yo le compartí que hace como 2 semanas orando, yo le preguntaba al Espíritu por algunas facetas de la iglesia. Le decía: Señor, ¿y esto por qué pasa? Padre bendito, ¿cuándo va a cambiar esto? Señor, ¿por qué esta respuesta en el pueblo? Y el Señor me dijo: porque hay muchos en el pueblo que no me conocen. Eso me dijo Dios a mí, casi audiblemente, hermano. Muchos en la iglesia no me conocen. ¡Guau! ¡Qué fuerte es! ¿Conoces tú a Jesús? El que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Hermano, cuando conocemos a alguien, yo creo que conocer al Señor es una acción que enamora, porque nuestro amado es hermoso, hermano.
Dice que es señalado entre 10,000. ¿Qué tiene tu amado?, le dijeron a la sulamita, que no tengan los otros amados. Ay, Dios, dijo ella, empezó a describir la belleza incomparable del Señor. ¿Quién se podrá comparar con la hermosura de nuestro Señor? Pero yo me pregunto si Él es hermoso. ¿Cuántos creen que Él es hermoso? ¿Por qué muchos no están enamorados de Él? Porque no lo conocen. Es lo que decía el Espíritu. Entonces ahora tenemos que entrar nosotros a una faceta en la que tenemos que conocer al Señor para que Él nos enamore, hermanos, para que deseemos estar con Él todo el tiempo, para que dejemos la costumbre, la tradición dominguera para algunos hermanos que solo el día domingo están acá, ya de lunes a sábado no necesitan a Dios, solo el día domingo nada más, como en la antigüedad, en la iglesia vieja aquella de la cual salimos, porque no hay amor. Es que el que está enamorado desea estar con el Señor todo el tiempo, todos los días. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya, para contemplar su hermosura, dice la palabra, hermano. Dele fuerte las palmas al bendito Rey, que el Espíritu Santo nos atraiga con lazos de amor y de misericordia para buscar su rostro, porque el Señor pronto vendrá por su pueblo. Pero Él va a venir por los que conoce, y por eso me preocupa lo que le estoy diciendo. Hay muchos que no me conocen, y me recuerdo de aquellos fulanos que le van a decir: Señor, recuérdate de nosotros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, recuérdate. ¿Te recuerdas cuando reprendíamos y los demonios salían y pusimos las manos sobre los enfermos, Señor, y sanaron, y lo hicimos en tu nombre? Apártense de mí. Si el Señor usa un guatemaltequismo, decir: apártense de mí, mucha, a ustedes nunca los conocí. ¡Ja! Qué palabras más duras, hermano. Ahí es donde muchos se van a apartar avergonzados. Señor, Señor, ¿y ustedes quiénes son? Señor, no te recuerdas. Señor, yo iba a Visión de Fe. Nunca te conocí, mano. ¡Ja! Qué triste eso. Pensemos, hermano, eso es una realidad que nos plantea la palabra. Por eso le digo que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Yo espero que esta mañana usted haya venido motivado para encontrarse con el Señor, que ha venido deseando su presencia. Señor, ya estoy preparado. Señor, yo voy ávido de tu gloria. Que tu espíritu me inunde, que tu espíritu me llene, que tu presencia sature mi espíritu, alma y cuerpo, para que salga renovado, Señor, de tu presencia. Hay que creer, hermanos amados, porque si José con sus huesos, hermano, le ministraban esperanza, había veces, hermano, que el pueblo israelita ya no soportaba y lloraban y gemían: ay, qué esclavitud, ya no aguantamos, ya no, ¿qué vamos a hacer? Y de repente miraban la tumba de José y hasta suspiraban: ay, pero pronto nos vas a sacar, Señor. José dijo que nos ibas a sacar de este lugar, nos vas a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y entonces se llenaban de esperanza. Hermano, ¿cuánto más no nos va a ministrar esperanza la promesa de aquel que resucitó de entre los muertos y que dijo que fue a preparar morada para que donde Él está, nosotros también estemos? Viene una liberación mayor que la de Egipto. Es la que prometió el Señor Jesús. Mateo 28:20 dice: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe, hermano, qué me decía el Señor hoy por la mañana? Lo único que nos falta ver es la personificación de Jesús. ¿Aló? Lo que nos falta ver es la personificación de Jesús, porque Él está con nosotros todos los días. Todos los días. Es lo que dice acá: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el tiempo que saliste corriendo por enfermedad al sanatorio y te hospitalizaron, ahí estaba el Señor. En el tiempo en que no tenías para pagar tus deudas, ahí estaba el Señor. De repente estaba nada más probando nuestro corazón, hermano. Nunca le va a usted decir a Jesús: ¿por qué me abandonaste? Porque sería una herejía. El Señor dice: yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero, hermano pastor, si Él está con nosotros, ¿por qué nos pasan esas cosas? Eso no se lo pregunte a Dios.
Eso pregúnteselo usted mismo. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Y va a ver que en el fondo de su corazón usted va a tener la respuesta. Mire, cuando a mí me metieron al sanatorio 40 días por COVID, le dije al Señor, Señor, ¿por qué? Y después me dijo, eso pregúntate tú por qué. Ya sé por qué, Señor. Ya viste, sinvergüenza, que sabes por qué, me dijo. Ya le conté a usted por qué. Si no vino ese día, se lo perdió. Ya no lo voy a contar otra vez. Esto significaba que aunque los discípulos no podían ver al Señor, Él les podía ver y siempre los amaría, así como nos ama a nosotros. Los discípulos, hermano, tuvieron el privilegio de ver al Señor ascender al cielo. Qué momento más glorioso. La ascensión es una doctrina, hermano, que hay que sacarle el jugo. Todo el mundo habla de la muerte, todo el mundo habla de la resurrección, que son gloriosas, ¿cómo no? Pero la ascensión, hermano, es el momento en el que el Señor fue cualificado por el Padre. Sus cualidades lo hicieron, hermano, levantarse hasta lo más alto. Dice que como descendió hasta lo más bajo, el Padre también lo levantó hasta lo más alto, hermano. Esa es la ascensión. Y los discípulos observaron su ascenso al cielo. Se les aparecieron ángeles, dice, con un mensaje. Varones galileos, dice Hechos 1:11. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Mira la palabra que le dieron a los discípulos. ¿Por qué dice, así como lo han visto subir, así lo van a ver venir? Porque le está hablando a un pueblo en contexto judío. Ellos iban a ver la segunda venida del Señor, la epifanía. Epifano es una palabra compuesta que significa la manifestación en lo alto. Pero la iglesia no va a ver la epifanía. A nosotros el Señor nos va a sacar secretamente de este mundo. Días pasados con el discipulado del día lunes hablamos sobre los prodigios que menciona la Biblia, que habrá prodigios en el cielo y señales en la tierra. Y menciona 3 prodigios. Dice sangre, fuego y columna de humo. Sangre, ese prodigio se cumplió cuando Jesús derramó su bendita sangre en la cruz de Calvario. Ese es un acontecimiento que todo el mundo sabe, aún hasta los más perdidos saben que Jesús derramó su sangre. No ha pasado desapercibido ese glorioso sacrificio, hermano. Después dice fuego, es otro prodigio que ya se cumplió. Cuando el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces solo falta un prodigio. Y es la columna de humo que menciona el libro de los Hechos. Y en Cantares dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Entonces, ¿cuál es el tercer prodigio? El arrebatamiento de la iglesia. Es que ese va a ser un acontecimiento, hermano, que va a sacudir al mundo. Que lo va a sacudir. Porque van a desaparecer miles de personas y toda la gente va a pensar que fue una abducción extraterrestre, ¿verdad? De plano se lo llevaron extraterrestres y va a causar, hermano, impacto generalizado ese acontecimiento en el cual el Señor levante a su iglesia de en medio de la tierra. Solo eso falta nada más en los 3 macroprodigios. Ahora hay otros prodigios que son de menor envergadura, pero esos son los 3 más importantes. Al mundo le fueron dados 2 prodigios. Solo falta el tercero, que ya no es para arrepentimiento. Ese tercer prodigio del arrebatamiento es para juicio. Porque una vez la iglesia sea arrebatada, se va a desencadenar un caos de la tierra cual nunca ha existido, hermano. Yo le aconsejo a usted que se consagre, que se prepare, porque la tribulación va a ser insoportable. Van a darse cosas que nunca se han dado. Y por eso mejor afiancémonos de la promesa del Señor, de que Él, al igual que el pueblo de Israel, nos va a sacar de este Egipto que es el mundo presente, hermano. Nos va a sacar de aquí, nos va a arrebatar, nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos, hermano, a una dimensión diferente. Por supuesto, habiéndonos previamente transformado el Señor. Nos van a quitar lo mortal y nos van a dar inmortalidad. Nos van a quitar lo corruptible y nos van a dar incorruptibilidad.
Eso es lo que el Señor promete. Y por eso nuestro corazón tiene que estar ardiendo, hermano, de esperanza. Y al igual que el pueblo de Israel en Egipto, recordemos que pronto el Señor nos va a sacar, hermano. Aunque veamos lo que el mundo está pasando, los acontecimientos groseros que a diario escuchamos, hermano, y que cada vez van a ir aumentando, porque esto va a ir creciendo, esto no se va a detener. Por eso yo no comparto, lo digo aquí públicamente, Facebook Live, que llega a miles de personas, no comparto la idea, oremos para que nuestra nación cambie, oremos para que nuestra Guatemala se transforme. Eso no va a suceder, hermano. Eso no va a suceder. Porque dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y sobre quién ha resplandecido el brazo fuerte de Jehová? Hace como 15 años, más o menos, yo recuerdo que tenía como una década de haber comenzado la obra acá. En Guatemala, un movimiento cristiano bien conocido comenzó el movimiento de orar 100 días por Guatemala. Oremos 100 días porque nuestra nación cambie, y empezó eso a propagarse. Un montón de iglesias se sumaron a los 100 días y pasaron los 100 días y Guatemala se puso peor. Esa es la verdad. Pastor, entonces no oramos. Es que, hermano, el Señor sabe quiénes van a ser salvos. El evangelio hay que seguirlo predicando por los optativos, por aquellos que no han sido predestinados para salvación. Pero, hermano, nosotros debemos saber que a Dios conoce quiénes son salvos. Pero hay algunos que todavía no se definieron preexistencialmente y ellos están todavía luchando en la tierra. Por ellos hay que predicar el evangelio, para que Dios tenga misericordia y los alcance. Pero, hermanos, bienaventurados aquellos que ya conocemos a Jesús. 3 veces dichoso usted y yo que ya conocemos al Señor, porque muchos no lo conocen. Dale fuerte las palmas a Cristo. Entonces, los discípulos recibieron la promesa y vieron el ascenso del Señor rodeado de ángeles. Qué espectáculo es, hermano. ¡Wow! Impresionante. Y cuando regresaron a Jerusalén a cumplir las instrucciones del Señor, ellos sabían con seguridad que Jesús mismo habría de regresar a la tierra. Y eso era algo que los hacía regocijarse. Por eso muchas de las parábolas también hablan de la venida del Señor. Y esto trajo algo que se llama convicción a los discípulos. Convicción, seguridad, certidumbre, hermano. Y pocos días después de la ascensión de Jesús al cielo, encontramos a Pedro, el apóstol, en el templo de Jerusalén, hablando con denuedo a los judíos, diciéndoles que ellos eran los responsables de la crucifixión de Jesús. La hermano, qué osado ese Pedro, bajo el influjo del Espíritu Santo, los apuntaló y les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Es que primero, hermano, se dispara un mensaje sistemático, teológico, donde habla de cómo el Padre envió a Jesús, cómo encarnó el Verbo en la persona de Jesús y cómo anduvo haciendo milagros por todas partes y lo llevó a que vieran, hermano, el majestuoso ministerio que tuvieron delante de sí y no lo vieron. Y después les dice: el Padre mandó al Mesías, al ungido, y ustedes lo mataron. Por eso es que empezaron a temblar, y le digo que en el griego significa que les topaba una rodilla con la otra, del miedo. ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Todavía habrá oportunidad para que nos salvemos? Sí. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados les sean perdonados. Ay, Dios, de razón, hermano, que 3,000 personas se convirtieron, que sentían que se iban al infierno, hermano. Segundo mensaje, 5,000, 8,000 almas con 2 mensajes de arrepentimiento. Pero ya ve que en Mateo 11:20 dice que Jesús los reprendió porque hizo una cantidad de milagros y seguramente les predicó y no cambiaban su manera de vivir, ni se arrepentían, dice. Mire, hermano, el pueblo de Israel va a tener que pasar un proceso terrible. El día de la angustia de Jacob es un proceso para que Israel sea finalmente redimido, porque ellos comenzaron un ciclo. Cuando los pusieron a elegir entre Jesús y Barrabás, y ellos dijeron: Barrabás.
Barrabás, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y dijeron, si este de verdad es el Mesías, que su sangre caiga sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos. Y ahí comenzó el ciclo. Por eso han sido perseguidos, por eso han sufrido tanto. Hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso Jesús les dijo, cuando lloró sobre Jerusalén, 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 que no entendiste el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? He aquí que tu casa es dejada desierta. Eso se llama desolada. Y viene el momento, como le acabo de explicar en Zacarías 12, léalo en casa, que todos van a abandonar a Israel. Porque Jesús dijo, de aquí vuestra casa será dejada desierta hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, hasta que se les revele Cristo. Porque, hermano, ya transcurrieron 2000 años y a ellos no se les ha revelado Cristo. Los judíos ortodoxos, si usted les dice que Jesús es el Mesías, esos se ponen bien bravos, capaz que los sopapean, hermano. Ese es un carpintero nada más. Nuestro Mesías es otro. Qué chasco el que se van a llevar cuando miren al que viene, ¿verdad? Un corcel blanco y con un nombre que es sobre todo nombre. Ese sí es nuestro Mesías. ¿Ya vieron? Ese sí es el Mesías. Y cuando miren sus manos con cicatrices, sus pies y su costado. Y esas cicatrices son las que me hicieron ustedes en la tierra. Qué chasco se van a llevar cuando ellos descubran que su Mesías esperado es el que nosotros adoramos, exaltamos y bendecimos, hermano. Aleluya, qué maravillosa revelación nos ha dado el Padre Celestial, ¿verdad? Démosle fuerte las palmas al Rey de Reyes por esa bendición maravillosa. Ellos están en un ciclo complicado y por eso tienen que pasar el proceso. Pero tienen la esperanza de que el Señor les va a quitar la aflicción. Hechos 3, versos 19 y 20, por favor. Dice Hechos 3, 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, a mí cómo me bendijo esa palabra en el tiempo de COVID, porque aquí cuando dice para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, en el original dice para que vengan tiempos de respiro. Qué feo no poder respirar, hermano. Eso no se lo desea uno a nadie, ¿verdad? Y Él envía a Jesucristo que os fue antes, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea que ellos saben que el Señor vendrá, pero nosotros sabemos que vendrá para llevarnos secretamente. En cambio ellos esperan verlo aparecer desde el cielo, ¿verdad? Pedro también habló de la segunda venida de Cristo en una carta que escribió posteriormente a los creyentes. En 2 Pedro 3:4 él escribe a aquellos que con incredulidad decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, pues? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, decían ellos, todas las cosas permanecen así como el día de la creación, así como la gente hoy, ¿verdad? Tanto repetir que Jesús viene, tanto decir, años han pasado, mi bisabuelo decía lo mismo, mi abuelo también, y nunca viene. No, pero pronto vendrá. Dice que Él no ha venido porque no quiere que nadie se pierda. Pastor, pero no dice usted que no todos se van a salvar. No, es que cuando dice que nadie se pierda, de los que son salvos, de los que son elegidos, porque recuerde que el engaño va a ser tan terrible que puede alcanzar aún a los escogidos. Entonces hay escogidos que todavía están en proceso de preparación, siendo escogidos, hermano. Por eso es que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador, hermano? Tal vez hemos escuchado personas diciendo estas mismas palabras, ¿verdad? ¿Y dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está? Nunca viene. Pero Dios mismo prometió que enviaría al Señor Jesús y sabemos que Él cumplirá su promesa. El Señor no retarda su promesa, dice el mismo apóstol Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Qué paciencia tiene Dios con nosotros, hermano. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá, dijo el apóstol Pedro, como ladrón en la noche. Pero mire qué interesante que lo que ha tolerado el Señor, hermano, en su paciencia, es que la iglesia y el pueblo judío también no se han arreglado. Y por eso Él es paciente. Porque dice, no, si yo me manifiesto, aquel no se va a salvar. Si me manifiesto ahora, aquel no va a alcanzar porque no está listo todavía. Mire, hermano, qué paciencia la de Jesús para esperar nuestro desarreglo, ¿verdad? Esperar en el desarreglo no es algo agradable. Es como cuando nos invitan a la fiesta, ¿verdad? Y los hermanos compañeros de fórmula, varones ya con su tacuche puesto, y miran que la señora todavía con la peineta cruzada aquí y con la toalla para irse a bañar. Mira la hora que es, porque nosotros no tenemos paciencia. Bueno, tal vez usted sí, ¿verdad? Pero Jesús dice, hermano, que en su paciencia nos mira desarreglados, pero es tan grande su amor, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. El Señor anhela la comunión con nosotros, hermano, para que eternamente estemos en su compañía. Aleluya. El Señor no quiere que tú te pierdas ni que yo me pierda. Él quiere que todos alcancemos la promesa bendita que nos ha dado. Entonces tenemos que trabajar por nuestra redención. Tenemos que trabajar por nuestra salvación y apresurarnos, o decirle al Espíritu Santo que se apresure a formarnos, hermano, a moldearnos para que cada día alcancemos la imagen del Señor Jesucristo. Pero mire pues la anunciación de este pueblo que recibió la promesa, hermano, ellos la creyeron de verdad. Ellos sí se afianzaron a la promesa y nunca la dejaron. Jesús mismo se apareció también al apóstol Pablo y lo enviaron a predicar a la gentilidad. Pablo afirma que Jesús le dio el evangelio que él predicó, él lo dice categóricamente, y enseñó acerca de la segunda venida de Cristo. En 2 Timoteo 4:1 leemos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. O sea, Pablo enseñaba que Jesús iba a manifestar. También escribió el apóstol 2 cartas a la iglesia en Tesalónica. Ahí están en la palabra las cartas, y consisten de 8 capítulos cortos. Y eso es lo que sorprende, hermano, porque en cada capítulo Pablo menciona la venida del Señor. Ese es el tema por excelencia, la venida del Señor. Porque la venida de Jesús cambiará la vida, hermano, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nos van a liberar de la esclavitud en Egipto. No es grato estar en Egipto, hermano. Le decía a los hermanos el día viernes, ¿verdad?, que el cristiano es el más feliz en la tierra, pero es el menos feliz con el mundo, porque no compartimos, hermano, el principio del mundo. Y por eso les decía que aquellos a los que el mundo ama, yo por eso bendigo a Dios que el mundo a mí no me da reconocimientos, ni me gustaría. El día que me llamen, hermano, de la municipalidad de la gobernación para darme un diploma de reconocimiento, voy a decir, puchica, Señor, ¿qué estaría haciendo mal? Porque el mundo a nosotros nos debe aborrecer. ¿Amó el mundo a Jesús? Mire cómo le pagó el mundo, clavándolo de pies y manos y atravesándole el costado en la cruz. ¿Cómo puedo yo esperar entonces que el mundo me ame a mí si no amaron a mi Señor? Entonces hay que ver eso. Pero muchos, cuando se están agasajados por el mundo, hasta sacan el pecho, nos aprecian. Dicen, a mí pena me da eso, hermano. Amén, iglesia. La venida de Jesús cambiará la vida de los que existan en esa época, porque será un suceso que va a tener consecuencias e impactos, hermano, bastante tremendos. Los creyentes que estén esperándole y velando por él van a recibir esa transformación y van a ascender al encuentro con Jesús en las nubes. Eso es algo, hermano, que parece fantasía, ¿verdad? Pero es una realidad de la promesa del Señor. Todos los que estén vivos en ese momento y que no conozcan el verdadero evangelio van a empezar una etapa de crisis, mientras que los creyentes que están esperando y velando
van a ascender. Mire qué contraste. La nación judía va a comenzar su proceso intensificado de 7 años de tribulación y grande tribulación. El día de la angustia de Jacob, donde finalmente les van a quitar la iniquidad y va a empezar un proceso donde van a anular el pecado, que ese es el propósito realmente de la semana 70 para Israel. Los verdaderos creyentes, los que están esperando, estamos esperando la venida del Señor, vamos a estar, hermano, observando el momento en el cual Dios cumpla su promesa de transformación y de resurrección. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Note que ahí Pablo está diciendo en el versículo 51 de 1 Corintios 15 que no todos vamos a morir. Hermano, yo cuánto deseo que el Señor venga estando vivo todavía, y usted también, ¿verdad? No queremos ir a la tumba, pero si vamos a la tumba, de todas maneras no nos va a dejar el Señor ahí, nos va a sacar. Pero sí quisiera verlo en vida, hermano. Qué lindo sería no conocer la muerte, como que ese es un premio muy especial, ¿verdad? No conocer la muerte física. Entonces dice: todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oiga eso. Y nosotros, dijo Pablo, seremos transformados. Pablo tenía la esperanza de estar vivo. La historia dice que Pablo murió. Hay muchos que dicen que no, pero la Biblia no lo dice, ni la historia. Él sí esperaba ser transformado en vida, hermano. No pasar por el proceso de muerte, pasar una exanastasis, ¿verdad? Pero no la pasó. Él tuvo que pasar la muerte, creo yo. Pero el punto es, hermano, que hoy por hoy nosotros debemos de ir creciendo en esperanza. Y que los acontecimientos que el mundo está viviendo a nosotros nos sirvan para confirmar que pronto el amado vendrá. Los que mantenemos la fidelidad a Dios, vamos a ser, hermano, exaltados de una manera poderosa, porque Jesús nos va a dar la vida eterna. ¡Aleluya! Dele palmas al Señor. En Filipenses 3:21 Pablo dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice, mire, otro intercambio, otra transición, hermano, de humillación a gloria. Los fieles vamos a participar de la vida eterna, vamos a estar libres del dolor y el sufrimiento. Ya no habrá más llanto ni tristeza, porque Él enjugará toda lágrima de los ojos y será el eterno consuelo de su pueblo, dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces tenemos nosotros, mientras estamos en la tierra, que estar asidos de esa esperanza, fuertemente tomados de ella, y tenemos que estar predicándole a las personas, hermano, acerca de la obra del evangelio, para que otros todavía puedan ser alcanzados. Amén. Y que no vayan a entrar a esa época terrible de juicios que vendrá para aquellos que decidieron no tomar a Jesús. Amén. Por eso es que Dios ha permitido una etapa de pretribulación donde vamos a ver a un mundo que va a ser sacudido, hermano, y se va a tambalear como un ebrio, dice la palabra, porque va a ser sacudido, y el propósito es que la gente se arrepienta, para que entonces los cielos se abran y finalmente el Señor envíe a Jesús a cumplir las promesas eternas que nos ha dado. Amén. Entonces, hermano, tomemos la esperanza que Jesús nos da, porque si Israel, vuelvo a insistir, se mantuvo viendo los huesos de José, ¿cómo no nos vamos a mantener nosotros teniendo la promesa de uno que está vivo y resucitado y sentado a la diestra del Padre? ¿Qué hará el Señor cuando se manifieste? Bueno, ya le expliqué. Primero, levantar a su iglesia para que disfrutemos, hermano, de esa etapa eterna que Él ha preparado, ¿verdad? Luego también a Israel le van a completar su proceso. Por eso es que el Mahanaim son dos campamentos diferentes, ¿verdad? Porque uno es el trato de Dios con la iglesia, otro es el trato con el pueblo judío. Por eso nosotros no podemos mezclar el judaísmo con la iglesia. No se puede mezclar, porque son
son totalmente incompatibles, hermano. Israel tiene la sombra, nosotros tenemos la realidad y la esencia de este evangelio. ¿Para qué queremos la sombra si tenemos la realidad? ¿Quién observa una fotografía cuando tiene la persona delante? ¿Sí? Nadie. Entonces es algo ilógico, ¿verdad? Tomar del judaísmo para participar en nuestro culto. No. Es un culto diferente, hermano. Pero eso sí, nuestro corazón está ardiendo de esperanza, deseando pronto la manifestación del Señor. Y por eso esos acontecimientos mundiales que se están dando, a mí me emociona, hermano. Ay, porque digo, bendito Señor, pronto vas a aparecer. Pronto. Ahora, el que no está consagrado sí tiembla de miedo. Ay, no, si peor si ya vendrá el Señor porque no está preparado. Pero si usted está preparado, regocíjese, alégrese, levante su cabeza, porque pronto el Señor cumplirá su promesa divina para sacarnos de este mundo finalmente, ¿va, hermano? Salir de este mundo de sinsabores, de pruebas, de tristezas, para entrar en esa etapa de remanso y de reposo eterno que Dios ha prometido para su pueblo. Démosle gloria al Señor, hermano. Maravillosa promesa de Dios, aleluya. Solamente preparémonos y afiancémonos de la esperanza, porque la esperanza dice no avergüenza, ¿verdad? La esperanza no avergüenza. La esperanza nos ministra porque es el garante, hermano, que tenemos de Dios, de que vamos a alcanzar la promesa eterna y vamos a regocijarnos con el Señor. Pero tenemos, hermano, que echarle ganas, ¿verdad? Tenemos que ser fieles. Yo lo animo en el nombre de Jesús con todo mi corazón, lo animo. Busquemos a Dios, hermano. Todo el tiempo busquemos a Dios. Mire, enseñémosle a nuestra alma, ejercitemos a nuestra alma, porque el alma, tal vez la suya no, pero el alma es un poco mañosita, ¿verdad? Ejercitémosla, jalemos al alma, obliguémosla a que busque a Dios, porque al final vamos a darnos cuenta que valió la pena la exigencia, porque vamos a estar con el amado, porque vamos a estar con el Señor eternamente y para siempre. ¿Cuántos deseamos la eternidad? Amén. Mire, todos la deseamos. Por eso yo no me atrevo a creer que si deseamos la eternidad no podamos estar por lo menos 2 horas con el Señor aquí en el día del culto. Si queremos estar eternamente con Él, tendríamos que estar aquí también en la tierra, ya preparados para ese encuentro con el amado y para recibir la bendición gloriosa que Él ha preparado y ha dispuesto para nuestra vida. Amén.